empezamos a trabajar con Vázquez, o antes de empezar a trabajar con Vázquez, que sabíamos qué era el sonido que estábamos buscando, sabíamos que nos teníamos que hacer de medios que nos permitan sonar en vivo como en un estudio, porque lo que te pasa generalmente cuando vos vas a grabar es que a partir de un Drum Doctor o de los estudios mismos, trabajás con herramientas muy copadas y sofisticadas, que capaz que después te cuesta llevarlas a cabo en vivo. La verdad es que nos fuimos haciendo de buenos medios, de a poquito, comprando un amplificador y después comprando las guitarras y demás. Empezamos con eso, él empezó a cambiar los platos a su vez, y lo que empezamos a tratar de hacer era poder, digamos, equiparnos, básicamente, como quien dice. Pero, nada, por suerte también asumimos a priori, empezamos a tratar de como amortizar y a devengar un montón de cosas, haciéndolas de medios después de la grabación. Una vez que terminamos la grabación, tuvimos que instalar una nueva consola en la sala, instalar un nuevo sistema de monitoreo, que es el que tiene que ver con los in-ear y demás, y hoy estamos ensayando y estamos felices. Vamos a ensayar felices, algo que generalmente, bueno, a todas las bandas supongo que les gusta ensayar. Hay un momento en el que empieza a ser hasta nocivo. El estudio de Salta Blanca, la sala de Salta Blanca es chica, es una linda sala, pero es chica, y a veces nos íbamos como súper aturdidos, y ahora por suerte cada uno tiene su propio monitoreo, su propia mezcla, está sonando hermoso, todo está sonando perfectamente bien, hay nuevos micrófonos también, así que incluso ellos te pueden decir que ensayaron mucho más. Hoy es la primera vez que yo voy a cantar, los tíos estaban tirando la pista de la voz porque con eso se arreglaban, y hoy es la primera vez que voy a ensayar bien y con el nuevo, digamos, con el nuevo sistema, y nada, ellos te lo pueden decir mejor que yo, estamos además felices. Como para agregar a la pregunta que vos decías, en el vivo esto se va, lo que se tocó en el disco se va a poder llevar a cabo, porque lo único que hay en el grabado, ¿sí?, de estudio, que no tiene la banda son las cuerdas, sí, que por algún método sí la vamos a disparar, y la parte, bueno, de percusión, que también, o sea, algo se va a poder hacer, pero no es que hay un montón de cosas más como para no poder tocarlo, o que se asemeje mucho a lo que está tocado, grabado de estudio en vivo. Antes grabamos claro. dos violas y se tocaba una sola. Antes grabamos dos violas, tocaba una sola, eso sí era más difícil llevarlo al vivo, pero hoy por hoy creo que no, ya hay un montón de herramientas, un montón de instrumentos, y además por ahí hay algunos que ejecutan varios instrumentos sino sonidos, pero que no están todos ejecutados a la vez, así que se puede ir armando. Ya de hecho los temas están sonando bastante parecidos a lo que es el disco, falta sumarle las cuerdas, un par de cositas nomás. Lo que pasó mucho es que grabamos muchas cosas, ¿viste? Capaz que para una misma toma grabamos cosas distintas. Incluso yo metí coros en un montón de lugares, algunos fueron, otros no, y yo capaz que estoy definiendo ahora cuáles son los que terminaron quedando. Yo no me puedo hacer mis propios coros, por lo cual hoy, por ejemplo, empezamos a ensayar ese tema, ese asunto, con lo que se tendrán que arreglar, sobre todo Beto y Juanjo, que son los que capaz que tienen un registro más parecido al mío. Generalmente los coros que grabé yo en el disco son más altos de lo que yo estoy cantando, son una tercera o una quinta de lo que yo grabé, y por ejemplo ese tipo de cosas sí, ahora hay que ir escuchándolas y definirlas, ¿viste? Pero en líneas generales, muy como te dice él, como que lo más importante para este disco era lo que cada uno de nosotros había hecho. En el Malvinas seguramente haya cuerdas, pero ponerle, cuando vamos a una gira por, no sé, por Bahía, no podemos llevar a las cuerdas, es muy difícil. También son giras que son súper costosas para nosotros, y hasta pagar esos arreglos es caro. Seguramente ahí las empecemos a disparar, o sea, o terminemos por ver si él las puede tirar con los sintetizadores o algo así. A mí me parece que en realidad, si bien era uno de los nombres que se empezaron a barajar cuando recién estábamos empezando a grabarlo, lo que me parece que pasó y en lo que nos pusimos todos de acuerdo era que cada uno de nosotros por primera vez se pudo poner al servicio de la canción como nosotros queríamos, dándole lo que nosotros queríamos y lo que nosotros necesitábamos para terminar de sentirnos, digamos, súper reconfortados, ¿viste? Me parecía que este disco era clave para Juli y para Gonza, se trabajó desde ese lugar, se trabajó desde esa perspectiva. El papel de cada uno en el disco fue clave, porque hoy algo que decía, que recién la chica con la que estábamos hablando más o menos lo repitió, no lo había escuchado, pero dijo algo muy parecido a lo que le dije yo, que es que cuando uno interviene poco,
no quiere decir que no sea importante, al contrario, si uno interviene poco, pero cuando interviene dice las cosas como las tiene que decir, es clave. Eso pasó por ejemplo con Mauro. Pasó también clave en este disco que Pili, que es un tipo que toda su vida ha tocado pianos, deje el piano de lado para empezar a tocar los sintetizadores, para tocar mucho más los Hammond y meter más sonido, que es algo que él no hacía antes. Y me parece que fue clave la intervención de Juanjo para que Beto pueda lucirse un poco más, y fue clave el groove que le metió Juanjo, y cada uno de nosotros creo que lo que hizo fue importantísimo. Yo particularmente creo que era clave para este disco y para la búsqueda rítmica de este disco lo que Gonzalo y Juli le podían, digamos, proporcionar. Y yo creo que en eso todos nos pusimos de acuerdo, como que todos por primera vez sentimos que le dimos todo al disco lo que el disco necesitaba. Obviamente cada uno de ellos te podrá contestar por ese lado, pero yo creo que cuando terminamos de resolver que Eureka era el nombre del disco, nos pusimos de acuerdo que tenía que ver con eso, y sobre todo con el sonido, naturalmente, que es la primera vez que hoy escuchamos un disco nuestro y al mismo volumen o sea, si yo paso un tema de Eureka a un tema de Dave Matthews Band, o sea, está al mismo volumen y vuelvo a la cabeza de la misma manera, y eso era clave para nosotros. Capaz que eso fue fundamental, pero supongo que cada uno de ellos, y estaría buenísimo que cada uno de ellos te explique cuál es su sensación, nos vamos a poner de acuerdo en eso particularmente. No sé, por ejemplo, es un disco que, por eso como te dije, Juanse y Juli me parece que tuvieron una intervención genial, y a mí me gusta escuchar lo que piensan ellos, ¿viste? De este disco, lo que sintieron, porque realmente yo llegué con unas ideas para las canciones que, con una información que ellos capaz que no tenían en sus cabezas porque escuchan otra cosa, porque están acostumbrados a tocar otra cosa, y sobre todo porque están acostumbrados a escuchar otra cosa, que de repente ellos tuvieron que codificar como ellos podían y terminaron haciéndolo mucho mejor de lo que yo pensaba. El Jardín de mis Avenidas es una de las canciones en las cuales ellos hicieron algo tremendo, algo que yo había fantaseado al momento de hacer la canción, y sin embargo ellos para mí lo hicieron mucho mejor todavía. Así como el papel de Ale Vázquez y Ale Kurz fue clave, sobre todo el papel de Ale Kurz en algunas composiciones, como la de Jardín de mis Avenidas, me parece que ellos dos pueden hablar por sí solos porque trabajaron mucho, trabajaron juntos en conjunto y todo el tiempo. Así que si Julio, ¿vos quieren hablar? No, para redondear un poco en la idea esta que dijo Santi, la premisa para este disco con Gonza, justamente, que somos la base rítmica, fue juntarnos un poco más, ¿no? A comparación de lo como veníamos en los anteriores, como ensamblar más esa parte, ese cimiento, ¿no? Que es lo que le da lugar a la construcción de la guitarra, de los pianos, de los Hammond y demás, de los vientos. Entonces de ese lado como que se encaró diferente la forma, como que del minuto cero, viste, nos fijamos puntillosamente, detalle por detalle, como dónde golpeo yo, dónde golpea él, y bueno, de ahí más fue el crecimiento, ¿no? Sí, ya es un proceso que arrancamos desde Copla, el hecho de tratar de escucharnos un poco más entre nosotros, y Ale lo que quiso hacer, Ale Vázquez, es potenciar eso al punto de decirnos, bueno, el trío, en este caso el cuarteto con las dos violas, y bajo y batería, tienen que servir de soporte para que una persona como Santi, un cantante como él, pueda volar encima de eso, con un sustento firme, lo cual creo que estamos súper contentos, qué sé yo. Algo que dijo Beto en otra entrevista fue que el tiempo de trabajo fue casi el mismo, pero la experiencia que nos ha dado los discos pasados ha hecho que lo hagamos de una manera mucho más acertada, con la experiencia que ya tenemos. Sabemos trabajar mejor con nosotros, ya nos conocemos más, a pesar de los pocos años de banda que tenemos, pero eso hace que la banda camine mucho más rápido a la hora de componer y de que cuando Santi trae un tema a la sala lo podemos decodificar mucho más rápido y encontrarle la onda que el tema pide. Creo que en eso estamos todos conformes. Y el trabajo de la semana, ¿no? El trabajo de la semana es importantísimo. Achicamos muy bien atrás. No, por ahí. ¿Sabes qué? Gracias a Dios. Tiene mucho que ver con eso, con que ya no era un disco tan fonero como el anterior, que capaz que quedaron ciertos vestigios de eso que capaz que se escuchan en Quebrado, pero que es una composición que no es nuestra, más allá de que después la terminamos por tocar nosotros y terminar de arreglar nosotros, porque lo único que nos mandó el Corva fue en un mail un boceto de él tocado con la guitarra, tocando los tonos, por ejemplo, tocando un La mayor como si fuera un bajo, digamos, ¿no? Como que él es bajista, entonces lo que hacía era tocar el sol y llevar el sol, la figura del sol al La,
sea, estaba tocando de una manera muy corva, que es algo hermoso, o sea, es algo que nos vamos a quedar para siempre, digamos, en nuestra retina, porque sinceramente fue algo hermoso, pero más allá de Quebrado, como que no hay mucha canción en este disco, ¿no? Capaz que en algunos pequeños momentos de Otro Domingo, pero que no es el toque original de la canción, digamos, convencional. Yo creo que no hay mucho de eso. Lo que quiero decir es que ellos en este disco hicieron muy poca base y tuvieron que tocar mucho. Cuando yo hablo de tocar mucho, no hablo de la cantidad, sino de la calidad, ¿no? De lo que ellos le tenían que entregar como clima a las canciones. Hay un montón de partes en el disco en las que yo canto con ellos dos solos de fondo, y eso parecía que era clave y terminó siendo clave finalmente. Los arreglos rítmicos creo que en este disco son más musicales, eso me parece que fue clave también para el desarrollo de la instrumentación que después vino. Me parece que si bien ellos hacen mucho hincapié en lo rítmico puntual, parece que es más musical desde dos instrumentos que en general son un poco más rítmicos. Me parece que eso fue clave también para el cambio un poco de... Sí, convertir la batería en un instrumento armónico, ¿viste? Eso fue importante. Mismo con los vientos, laburamos de otra manera. Bueno, qué sé yo, me parece el Siniestro claro. Convenio, por ejemplo, capaz que no le presta mucha atención, pero a mí me parece que ese loop de batería es súper armónico. Hay un loop de batería que se repite en muchas partes de la canción y es armónico más que rítmico, ¿viste? Porque y va cerrando y, ¿viste? Canta, sí. Y se va moviendo, claro, ¿viste? Y se va moviendo, que es algo súper armónico. Si te puedes dar cuenta, cuando arranca la canción, yo voy tocando con la batería y el bajo nada más, y ellos se meten en la bajada que hace chan, 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 bueno, eso. Y sin embargo, yo estoy contando con ellos dos, y si vos te das cuenta, es re armónico. Y los armónicos no lo está haciendo tanto el bajo, que hace tum, tum, que toca poco, sino la batería, y eso fue clave. En eso eran clave ellos dos. Muerdo el resabio de la hiel, veo lo mismo en el tropel que sale desde el subterráneo y observo desde el banco. No sé si fue el corte, no es que hicimos un videoclip y bla, 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 o sea, no digo que nos apresuramos, sino que había que sacar un tema y Multitud mostraba un poco ese costado más moderno que queríamos mostrar con este disco, y bueno, y arrancaba con Eureka, ¿no? Era un poco conceptual también. No es que nos arrepintamos ni mucho menos, pero no. Ahora, digamos, los pasos a seguir son hacer un video y todo lo que todos los pasos a seguir normales para una banda cuando saca un disco, ¿no? Y yo no sé si va a ser Multitud el que elijamos. En ese momento preciso lo elegimos por esto que te digo. Sí, ¿sabes por qué fue también en un momento? Porque el disco tiene pasajes súper rockeros por momentos, pero no es un disco de rock and roll. Por lo menos no es un disco de rock and roll convencional. A mí me parece que esta es mi opinión, me parece que es un disco de música, termina por ser un disco de música, que canción por canción, en sus partes, digamos, están buenos, tiene lindas canciones, pero nosotros queríamos que quede claro que el disco, más allá de no ser un disco rockero, tenía eso como más o menos como denominador común. Porque si vos te pones a pensar, tiene por lo menos 6 rock and rolls, desde No Pierdas Cuidado a Multitud, Chacal, Siniestro Convenio. Quebrado no deja de ser una balada rockera. Otro Domingo para mí es una balada rockera, y lo mismo con unos versos. Lirio Boreal me parece que es algo más o menos progresivo, pero es rock and roll. O sea, como que denominador común se ha partido de ahí. Si vos te vas a pensar, Bautismo, el estribillo de Bautismo es algo que es más para bailar, pero hay hasta un e-bow cuando arranca la segunda parte. O sea, fue como denominador común, entonces dijimos, salgamos con un corte o con lo primero que tengamos que salir que sea algo rockero. Nos parecía que era Multitud porque arrancaba diciendo Eureka y tenía mucho sentido, pero no sé si es el corte finalmente. Para mí el primer corte va a ser el que tenga el primer video, que la verdad que estamos tratando de resolver un problema que tiene Salta Blanca, es que sus canciones son muy largas y eso hace que el video sea más costoso, que todo sea más costoso, así que eso se pone un poco complicado. Así que no tiene que haber que más costoso, pero sino que el tipo que te va a producir tu video te dice, yo no tengo problema de hacerte un video de 5 minutos, que en realidad tampoco tenemos ese problema, pero es como medio, no está bueno, se queda muy largo el video, le queda muy larga la idea al tipo que tiene que hacer el guión, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez por ese tipo de cosas no somos una banda convencional, no somos una banda que componga hits. Esta es la primera vez que yo escucho un disco de Salta Blanca y digo, bueno, este es un tema que puede sonar en todas las radios, que me pasa con Fakir, ponele.
pero es la única canción que dura menos de 4 minutos, además es muy larga. Unos versos es una canción que si nosotros hubiéramos querido, hubiera durado 3 minutos y dura 240, entonces digo, es imposible capaz que hacer un corte. Vamos a ver si salimos con alguna de las que nos gustan a nosotros. Probablemente sea el Fenómeno de los Amigos, por ejemplo. Sí, fue una banda siempre súper fogonera, que en Copla decidió empezar a tocar más, una banda que decidió empezar a tocar más, es lo que pasó. Las canciones de Copla tienen muchos climas y eso fue clave también, y para eso todos tenían que tocar mucho. Capaz que después en Visceral hay algunos pasajes que para mí eran canciones que el día de hoy sigo diciendo que para mí no iban en ese disco, que son las fusiones. Eran canciones que no tenían que ir en ese disco, nosotros pecamos de ansioso. Estoy convencido de todos los que estamos acá, más allá de que nos gusten las canciones, podemos decir que, por ejemplo, Yo te culpo no era una canción para ese disco, no importa, la canción fue igual, a la canción nos encanta, no tiene nada que ver a nivel conceptual. Entonces, sí estamos de acuerdo con que esta vez puede ser que todo el disco esté tocado mucho y no me estén fogoneando, no estén fogoneando el mensaje, sino tocando, acompañándolo. Estoy de acuerdo, no quiere decir que, jamás podría decir yo, justamente que soy el que hace las letras, que los pies no estuvieron nunca a la altura, por ejemplo, ¿viste? Está buenísima igual tu pregunta, la entendí, sé que no hay nada malintencionado, ni en pedo, por eso te digo, me parece que no podría decirlo, incluso es verdad que estas son las letras que más me gustan de las que escribí, pero es la primera vez que trato de escribir poesía, que es algo que yo generalmente no suelo hacer. Siempre escribo una manera las canciones muy particular, ¿viste? Es decir, no repito las cosas, en este disco me repito en algunos estribillos o demás. Es la primera vez que trato de empezar a escribir poesía, eso es verdad. Pero ellos me parece que se tocaron todo, ponele, ¿viste? Yo lo que quiero decir es que volviendo a lo otro, yo puedo decir un montón de cosas y yo puedo hacer un montón de cosas y yo sé que van a llegar y yo sé que llegan como yo quiero que lleguen. Pero si yo hago un disco por Luciana Rúa, yo no tengo la culpa de cómo lo reciba la gente. Mi laburo es ese, hablar por Luciana Rúa, hablar de Luciana Rúa y decirle a la gente qué es lo que pasa en la calle y decirle a la gente qué es lo que creo yo que pasa en la calle. Después la gente puede hacer lo que quiera, con un te amo uno puede hacer cualquier cosa. Porque la perversión básicamente no depende de mí, no creo que yo pueda desarrollar esa psicopatía, por ejemplo. Yo puedo decir un montón de cosas que yo creo que siempre llegaron bien. De lo que no me puedo hacer nunca cargo jamás en mi vida es, ¿sabes por qué te lo digo esto, Piojo? Porque está buenísima tu pregunta, porque algo que nos pasa mucho es que cada tanto vienen y nos chicanean como diciendo, ves que escribís esto, no te das cuenta que tu público, menospreciando al público que salta a la banca, viene y dice, no te da bronca que tu público no entienda que estoy hablando de esto. Y digo, pero yo no me voy a poner a censar al público a ver si entiendo o no lo que yo estoy diciendo, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decir cosas. A mí me parece que como comunicador mi trabajo es decir un montón de cosas, y también en este disco capaz que digo un montón de cosas que me pasan a mí con otras cosas, ¿verdad? Pero mi trabajo es decirlas. Después lo que interpreta la gente a mí no me interesa. Mi laburo es comprometerme con la realidad. Sinceramente me encantaría poder estar en cada una de las interpretaciones y de las lecturas y en cada una de esas almas que terminan haciendo con ese mensaje lo que se les canta al orto. Naturalmente yo quisiera que hagan lo que yo hago con lo que yo veo, con la realidad que termino escribiendo, pero no me puedo hacer cargo de lo que los demás entiendan. Yo estoy seguro que llega como tiene que llegar, Piojo, no tengo ni una duda. Pero te dije, yo creo que una persona con un te amo puede hacer cualquier cosa. Con un te amo puede hacer cualquier cosa. Sí, además, para mí, ampliando un poco lo que dice San, Cortázar habla, viste, del lector hembra y del lector macho, no lo dice despectivamente hacia las mujeres, sino, viste, por la electricidad. Digamos, el lector hembra es el que espera que el arte venga y que él reciba el mensaje y de una manera única. Y el lector macho es el que juega un poco con el arte. Digamos, la obra la termina completando el que la recibe. ¿Me explico a lo que voy? Un cuadro lo terminás completando vos. ¿Qué es para vos ese cuadro? Yo creo que con la música pasa algo parecido, digamos. Eso es lo que hace divertido y lo que al fin y al cabo es un acto lúdico la música, ¿no? Y cualquier arte. Entonces vos empezás a ser partícipe cuando todo no está tan servido, vos empezás a ser partícipe de esa canción en tu imaginación y sacar tus conclusiones. Me parece que eso es lo que hace divertido al arte, en mi caso. Por eso me gusta leer a Cortázar, por ejemplo. Pues un tipo que está jugando todo el tiempo con vos, todo el tiempo, y que te hace vos, y que él te lo dice, vos sos el que termina de acá de redondear esto. Si no estuvieses vos, esto no, pero no de una manera demagógica, sino
entendiendo además y entendiendo al ser humano como individuo. Cada uno es distinto y cada uno interpreta las cosas para el lado que quiere. Yo creo que eso es lo divertido. Encriptar un poco el mensaje es un juego también. Y yo doy fe de que él no lo hace desde un lugar jodido o intelectual. Porque cuando vos te juntás a tomar un café con él, si bien tiene una parte que es barrial, también convive ese otro lado de él que es así. Entonces, digamos, ahí está el gancho, el yeite, en vos terminar de completar la canción. Si no, qué sé yo, acá me pondría a hablar de otras cosas que no vienen al caso, pero me resultaría a mí aburrido leer algo que ya está todo dicho a la lectura, a la primera lectura. Si vas a presumir superación, procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Juro que para mí es imposible no modificar cosas dentro del estudio. Pues va surgiendo un montón de cosas. Uno va con una idea a grabar. Si bien este fue uno de los discos con el cual a la grabación llegamos con una preproducción bastante fuerte. De hecho creo que la preproducción suena muy parecido a lo que suena el disco. Si bien llegamos con esa preproducción tan bien hecha, después uno se encuentra con bueno, mirá, esta viola más este saxo no le daba tanta potencia, y bueno, doblemos esta viola. Y ya doblar esa viola ya pasó a ser una modificación. Bueno, y así todo. O sea, che, mira, acá no queda también este solo de saxo. ¿Por qué no probamos a ver con la armónica a ver cómo queda? Y acá no queda. O sea, es imposible, cuando te decía él, es imposible no ir cambiándolo. Pero creo que en este surgieron un montón de cosas más que todo copadas en cuanto a notas, frases y a sonidos, a distintos sonidos, que hay realmente una amplia gama de nuevos sonidos a lo que no estábamos acostumbrados. Igual a comparación de otros discos, como dice él, fue lo que más masticado llegamos. Y aún así lo cambiamos un montón. Aún así lo cambiamos mucho. A las letras le cambié un montón de cosas. Hasta las letras se cambiaron. Un montón. Sí, por eso. Un montón. Al fuego hoy de Multitud decía otra cosa, que era básicamente lo que desencriptaba el mensaje finalmente, que es de lo que habla la canción. O sea, decía, digamos, el concepto de la canción, y él me dijo, no, sacalo. Pero él me dijo, no, sacalo, y dije, bueno, al fuego hoy, ahí. Me dijo, sacar esto, bueno, al fuego hoy. Pero fue de un segundo, Me dijo, sacar esto, y dije, bueno, le voy a decir esto. Y quedó buenísimo porque lo encripté, o sea, terminé por encriptar con esa frase, o sea, la cambié, hubo un enroque que básicamente hizo que hoy la gente, yo creo que en realidad el que quiere pensar un ratito sabe de qué habla la canción, pero bueno, decía ahí básicamente lo que significaba, y lo cambié ahí, y después con un montón de letras las fui cambiando ahí adentro. Entonces mientras las grababa, las leía, bueno, incluso hubo como una discusión porque esa misma canción decía, justo ahí había llegado Pili, que yo no me lo llegué a cruzar mucho en el estudio, ¿viste? Y Pilito llegó y yo estaba cantando el estribillo y yo decía en el beat de la trinchera, ¿viste? Sí. Y lo que pensaba Ale que decía era el beat, ¿está bien? Sí. Y al final no decía el beat, sino que decía la vid. Y entonces él me dijo, bueno, no, pero terminá por llamarla la vid, me dijo él. Y bueno, lo mismo dijo Ángel. Y lo terminé cambiando ahí. Cuestiones de letras, un montón las cambié ahí. Yo creo que el jardín de mis agonías, muchas de las cosas las terminé de escribir ahí adentro. Un montón. Sí, de hecho en la pre teníamos nada más la melodía. Las estrofas, los estribillos fueron. Los estribillos fueron sí, ahí. Sí. Y eso está buenísimo. Imagínate, generalmente lo que yo hago es hacer las letras y después poner la música. Y algo de lo que yo hablé hoy en algún momento, creo que con la gente de Telam, era de que a mí lo que me encanta de Calamaro es la capacidad que tiene el tipo de poder, digamos, ponerle armonías a algo, armonías muy pertinentes a algo que escribe, ¿no? Como que le cuadran mucho. Y como que yo quería trabajar eso, pero esta vez, como yo generalmente hago eso, como que me gusta trabajar eso, es lo que más me gusta. Y en este disco me tuve que pasar al revés, y yo tenía que trabajar con clima, y yo lo único que tenía era ¿entendés? Y con eso yo tuve que hacer la letra, con eso. Y yo tuve que decir, mirá el clima que estoy generando acá, tengo que romperte el alma con lo que digo acá. Después no sé si finalmente lo logré o no, pero yo sabía dónde tenía que ir, sabía dónde tenía que calar, y sabía que tenía que ir al hueso
porque el clima era tremendo y ya estaba súper claro, ¿viste? Y bueno, eso lo generé ahí. Yendo, mientras ellos iban grabando, me senté y agarraba la computadora y agarraba acá y empecé a escribirlo así. Como que no puedo hacer nada, yo contra la piratería, la banco porque para mí una persona pagando internet puede acceder a 2 millones de discos que seguramente con la plata no puede pagarlas, o sea, no puede comprar esos discos. Es negar yo una lo realidad, banco, claro, es qué sé negar yo. Aparte algo, me parece, una realidad. nada más que obviamente llegar a ese estado de las cosas es súper difícil que todas las bandas puedan regalar sus discos, o sea, y que las grandes bandas obviamente son las últimas que lo van a hacer porque vivieron de sus discos toda su vida, ya no. Entiendo justamente que atenten contra la piratería por eso, digamos. Pero nada, qué sé yo soy de la época del Napster. Yo conocí la Covachi y Gardelito gracias al Napster y fueron las bandas de mi adolescencia. Y nada, hace 16 años de esto, como que ya está, lo tengo recontra asumido, sé que está ahí, no puedo hacer nada contra eso y un poco por eso es. Y lo más es porque ojalá que lleguemos al estado de las cosas, digamos, finalmente en el cual todo quede completamente claro que las canciones sin la gente no existen y las canciones son de la gente, o sea, no podemos hacer nada más allá de que de lo que pueda salir un disco, lo que sea, nos gusta, ya está, es una modalidad de trabajo que nos gusta y si las canciones gustan la gente se va a acercar y la plata entrará por otro lado. ¿Y el aporte voluntario hasta ahora les es redituable? Nah. 1.570.000. Mentira, nada, la verdad que no, pero está bueno, qué sé yo, está bueno ver que está re loco porque ¿sabes lo que está buenísimo de eso? Que a nosotros nos llegan al mail la gente que colabora y te llega el nombre completo, ¿viste? Y es un flash, boludo. O sea, no, obviamente no me voy a poner a nombrar, pero nosotros veíamos los nombres que iban llegando y decíamos, loco, qué fiesta. Desde colegas de ustedes a... Eric Clapton. Eric Clapton, callate. Eric Clapton. No, desde colegas de ustedes que eso es re loco, ¿entendés? Porque hay gente que hasta siquiera espera que llegue el disco, digamos, a su laburo y listo. Y desde, no sé, bueno, colegas de ustedes hasta amigos nuestros, y digamos, no dice, no, mirá, boludo, qué zarpado. Y eso está buenísimo, pero después nada, es un aporte insuficiente desde el punto de vista, digamos, pecuniario, pero a nivel emocional es hermoso, la verdad que está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, por ejemplo, Santi lo conoce más, algunos de los chicos son muy amigos de Ale, nosotros lo conocemos, todos tenemos buena relación con él. En un primer momento Ale Vázquez lo sugirió como para que coproduzca el disco con él. Ninguno de nosotros tuvo problema en que se acerque, justamente por eso, por la relación de amistad que tenemos con él. A la hora del armado de temas en la sala, vino muchas veces a los ensayos, aportando experiencia en organización, como músico. Es una persona que yo descubrí que es un gran compositor a la hora, en el sentido de que le da bola a todos los instrumentos, que eso es algo súper importante. Él, a pesar de ser cantante y guitarrista, sugirió cosas para la batería, sugirió cosas para el bajo, para los vientos, aportó melodías, aportó sobre la estructura general del tema, y eso a nosotros nos suma un montón, porque en la sala por ahí éramos 4, 5, 6, y teniéndolo a los dos Ales, era tener dos músicos más, que por ahí te dan otra perspectiva distinta a lo que vos estás haciendo. Claro, es... No, cabeza, más. Sí, Y desde la sensibilidad, además, no solo desde el tecnicismo. No, es tremendo. Yo te voy a contar, a mí un día clave para mí, un día que yo fui a la casa de Ale, cuando Ale recién estaba mudado, donde está viviendo él, y él se estaba haciendo su pequeño estudio y me dijo, yo había escuchado Kings of Leon, había escuchado Only by the Night, que me parece el mejor disco de ellos, pero después los había perdido, ¿viste? Y él me dice, vos tenés que escuchar esta banda, porque tiene mucho que ver con el día que nosotros nos terminamos por hacer amigos, que fue un día que fuimos a ver los Basónicos juntos,
con Pablito, justamente Spivak, y ese día nosotros estábamos presentando Seremos y él me decía, es imposible que no te peguen a vos cuando los chicos lo que hacen es fogonear las canciones. Él lo que decía era que ahí como que los chicos tocaban poco, en relación a lo que yo antes le decía a Nico, como tocaban, pero lo que hacían era acompañar un mensaje, que era lo que yo finalmente le decía a Piojo. Bueno, lo que él me dijo ahí era que si yo era el que estaba expuesto, si yo era el que estaba delante todo el tiempo, al que le iban a recaer, digamos, todos los golpes eran a mí. Bueno, después, los chicos empezaron a tocar un poco más y eso fue clave. Y el día que él me dijo, vos tenés que escuchar este disco, que era el disco nuevo de Kings of Leon, el último, Mechanical Bull, él me dijo, loco, es impresionante, prestad atención a cómo nunca está todo en primer plano, siempre hay algo distinto en primer plano, dice, una cosa baja y entra la otra, qué sé yo, y eso fue clave, y es algo que terminamos haciendo en este disco, o sea, que terminó pasando eso. Fue como la influencia. Y fue clave, hay momentos en los que necesita la canción que esté toda la banda ahí adelante apretando, y hay momentos en los que, si vos te das cuenta, incluso el disco es un disco de climas, y siempre estoy yo, con Juli de fondo y Gonza a veces me quedo con Pili solo en los sintes y a veces con alguna viola, pero pasa un montón en el disco, un montón, desde el primer tema hasta el último, y en eso fue importantísimo. A nivel compositivo, el papel de Kurt fue clave. No, mira, yo te voy a decir, a mí de esos artistas hay un par que me parece que hacen cosas re grosas, digamos, ¿no? No es el caso de Juan. Mira, yo te voy a decir, respeto muchísimo la obra de Alejandro Sanz, por ejemplo, de verdad, te lo digo de verdad, como respeto mucho la voz de Cristian Castro, o sea, te voy hablando de pequeños. Me parece que Luis Miguel es el mejor cantante latino sin duda. Se escucha en la combi. Se puede escuchar. Con Luis Miguel, el concierto se puede escuchar. No, Arjona no. Sinceramente. Pero la realidad es que no nos gusta. No conozco mucho su obra tampoco, esto es lo que puedo decir. Pero me gustó la pregunta. Pero Minutos es un temón, Pero no. Sí. Minutos es un temón. Yo no entiendo cómo a las mujeres les gusta, porque las trata de vieja, de trola, y las mujeres les gusta. Es un misógino. Pará, Gaby, si vieja trola uno que... No, pará. Había preguntado antes algo. ¿Cuál eran? Dos preguntas. La primera sí, en el Malvinas vamos, o sea, en su totalidad. No es por criticar al que no lo hace, pero no concebimos la idea de presentar un disco y no tocar todas las canciones. O sea, vamos a tocar todas las canciones. Quizás eso le saca un poco de misterio y ellos me quieran matar, pero vamos a tocar todas las canciones, sí. Hablamos una bocha. Empezamos porque hablamos todo el día, todos los días. Y esto es clave. ¿Sabes qué? Me parece que incluso tiene que hablar de eso un poco y estaría bueno que lo hable él porque para él es una experiencia nueva, que es Juanjo, porque esta es una banda que somos muy amigos todos. O sea, yo los quiero mucho, los amo a mis compañeros, o sea, claro. Somos todos amigos. O sea, como que yo amo a mis compañeros, pero mucho. O sea, para mí, yo posta no los veo 20 días y la paso como el orto. O sea, esto pasa de verdad. Y lo que pasa cuando sucede algo así en un grupo, digamos, tan homogéneo, que se termina homogeneizando, es que cuando entra alguien le cueste tener injerencia. Y sin embargo, Juan entró un día para el otro y hoy ocupa básicamente el mismo lugar y tiene la misma injerencia de los demás, opina de todo, nada, como que... Contanos, Juan, contanos qué pensás. ¿Qué pensás de... Bueno, mi entrada a la banda, en realidad, antes de entrar, yo soy, desde antes de entrar, soy amigo de Santi y de Ale Kurz. De hecho pasó algo muy loco que si querés después lo puede contar él, por el tema de las guitarras del disco. Y bueno, la verdad es que desde el principio me sentí muy cómodo por cómo son ellos como grupo, como personas, no solo ellos sino todo el staff, la gente que trabaja, digamos, en el detrás de escena, cómo se preocupan el uno por el otro. Eso para mí es clave
a la hora de levantarse a las 9 de la mañana e ir a ensayar con ganas, o de ensayar 3 o 4 veces por semana. Eso habla de una calidad humana que le hace bien al grupo de gente. Para mí fue increíble y como muy natural la entrada, digamos. En ningún momento me sentí como con esa cuestión de forzar alguna situación, de hecho puedo ser yo sin o sea, con mi personalidad, sin fijarme, ¿no? Que no sé, como muy natural todo. La verdad que es lo más importante, me parece. Y después, digamos, todo el laburo musical, obviamente.